Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en cualquier parte que estén conectados con esta actividad. Francisco Casquete les saluda desde el World Trade Center, Salón Múltiple, en la avenida Francisco Orellana, en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Gracias por estar conectados y también aquí al público presente. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, gracias. Bueno, vamos a continuar en este caso con el tema de metaconsideraciones. Es la segunda versión que estamos entregando de parte de quien habla y vamos a hacer a manera de síntesis para poner al día los que no estuvieron en la actividad anterior y los que recién se conectan, porque es importante tener el contexto para la secuencia que vamos a hacer. Y algunos de los aquí presentes ya han estado en otras actividades de metaconsideraciones, es decir, que estamos con un público muy considerado. Todos aquí están muy considerados. Bueno, metaconsideraciones. Y como siempre decimos, hay que comenzar por el principio. El principio es justamente el concepto que nos da la RAE de considerar. De latín considerare, pensar sobre algo analizándolo con atención. Considera el asunto en todos sus aspectos. Recordemos que son conceptos propios del idioma general, ¿no? Tenemos como sinónimos examinar, estudiar, reflexionar, pensar, meditar, contemplar, observar, valorar, sopesar. Como antónimos, lo contrario a todo ello es ignorar, descartar. Esto es el concepto que nos da la Real Academia Española. Y como lo que nos ocupa es asunto de metafísica, Rubén Cedeño nos dice, claro, algunos sinónimos, pero aquí hay un punto interesante. Por favor, alguien que colabore con la lectura de este cartel. Ana María, muchas gracias. Gracias, Francisco. Buenos días. Buenos días. Considerar, pensar, reflexionar, analizar, meditar, dedicándole la atención a algo con toda la atención. Como verán, algo parecido al concepto de la RAE. Pero acá Rubén rapidito nos mete a reflexionar, a meditar. Inmediatamente. Estamos hablando de interiorismo. Entonces es considerar. Obviamente que con los conceptos ya tienen la idea de esto. Pero hablar de metaconsideraciones, ¿qué se les ocurre a ustedes en este sentido? A ver, Ana María, está inspirada el lleno. Aplicada a la metafísica. Lógico. Eso. Aplicada a la metafísica. Sí, se utiliza el principio meta con la palabra consideraciones para utilizarlo en el campo de lo que vamos a estar estudiando, que es la metafísica. El prefijo meta justamente es eso, ¿no? Que ya engloba todo lo que atañe y asocia a la metafísica. Es importante tener este concepto de lo que es la metaconsideración o metaconsideraciones. Alguien, por favor, que colabore con la lectura de esta diapositiva. Carmen Salazar, gracias. Gracias, Francisco. Muy buenos días. Buenos días. Metaconsideraciones de Rubén Cedeño. Es un manual de procedimiento para los metafacilitadores, metaestudiantes y metagrupos, con sugerencias para reflexionar y considerar, no como reglas para obedecer, sino capacitar la forma de comunicar y sostener las metaactividades, transmitiendo el espíritu de la metaenseñanza de forma factual, sin planteamientos verbales, apologéticos, teóricos o doctrinales. Esta es una selección sucinta de la obra original de aproximadamente 400 páginas y de algunos otros textos relacionados con títulos alusivos a sus contenidos. Muchas gracias. Gracias. En este concepto, en esta forma, nos engloba qué es la metaconsideración. ¿Qué se puede rescatar de este concepto? Lo más importante. Si al momento tienen ustedes, a ver, Cine, gracias por tu participación. Gracias a ti, Francisco. Buen día. Rescato, entre muchas cosas más que hay importantes aquí, el asunto que
son sugerencias a considerar, no imposiciones, no reglas, lo cual no significa que no lo vamos a tomar en cuenta en una actividad o en todos los ámbitos de nuestras vidas, ¿cierto? Son, en este caso, para la metafísica, son metaconsideraciones que debemos de ir aplicándolo en el día a día de las metaactividades. Sí, eso hay que hacer énfasis. Son todo esto recomendaciones a considerar. No es una imposición. En el desarrollo de la actividad estaremos precisando ciertos puntos y más que nada con temas factuales, asuntos factuales, lo que es la vivencia, para ir comprendiendo mejor. En todo caso, es importante aquí hablar de un compendio de 400 páginas. Eso no es soplar y hacer botellas. Estamos hablando de un grupo, un cuerpo de normas de que es mucho, y cómo esto tanto para aplicarlo en esta enseñanza interna, porque no es de la noche a la mañana, es una recopilación a base de experiencias, a base de vivencias que se han ido incorporando. Yo estoy más de 20 años en esta enseñanza, gracias al Padre, y lo que teníamos en algún momento cuando comencé, claro, había las consideraciones, pero había cosas que no llegaban. Si nos remontamos 20 años, que parece poco, pero son 20 años, teníamos consideraciones, pero pocas. Y si hay un grupo que se va desarrollando, que se va expandiendo, obviamente tiene que haber la convivencia, si no diaria, por lo menos con frecuencia. Y ahí es donde surge el tema de los puntos de vista. Me parece esto, puede ser, no que acá. Entonces, si no tienes tú una guía clara, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cómo hacemos ahí? No que estamos con personalidades, ego versus ego, al fin y al cabo. No es mi punto de vista, pero tener ya un derrotero claro, estas consideraciones para ir solucionando situaciones. Por eso que es importante el origen, tener el fundamento, la base de todas estas consideraciones, ahora metaconsideraciones, utilizando la nueva terminología. Dice Rubén, el origen. A medida que los grupos en metafísica crecen, surgen inconvenientes por desconocer procedimientos adecuados, y esto origina la necesidad de establecer formas de procedimiento. Cada vez que aparece un caso tóxico es necesario crear una determinada sugerencia para su solución. Y así a través de ese año se constituyeron y publicaron varios libros compilados en Consideraciones Plus. Uno de ellos este de aquí, edición 2023, que está con muchos aspectos que nos dan soluciones. Y cada edición que sale está sintetizado, está más depurado, indudablemente, porque eso es así. Bien, inquietudes hasta aquí, pueden participar. Recuerden que esto es participativo, es muy factual. Y si quiero en algún momento detenerme, por ejemplo, en ejemplificar casos, para tener una idea más clara de lo que estamos observando. Ahora, el origen de las metaconsideraciones, 3 santos infalibles. Sí es importante tener esta referencia para seguir avanzando. Por favor, alguien del público que... Blanquita, gracias por su participación. Buenos días. Gracias, buenos días. Origen de las metaconsideraciones, 3 santos infalibles. A partir de 1997, después de la desencarnación de Connie Méndez, entre sus discípulas, mis estudiantes y personas de decenas de ciudades fueron acudiendo a mí por la metaenseñanza. Conversando con el joven empresario maracañero Bayardo Méndez en el Gran Café de Sabana Grande, me sugirió que necesitaba construir una estructura para poder llevar todo eso adelante. Pensé, será una estructura sin estructura, unas reglas sin reglas. Acudieron a mi mente las reglas monásticas de los santos más acertados en esta dirección: San Benito, San Francisco y Santa Teresa de Ávila. Sí, gracias, Blanquita, efectivamente. Aquí hay algo importante, quería ir con un ejemplo factual. Lo que nos dice Rubén acerca del origen. Alguien le sugirió, ahí estaba la pista, hacer todo estas normas
para llevar a cabo pues una actividad tan grande. Recuerden que esto de la metafísica, estamos en los albores de la nueva era, en una nueva dispensación, y se supone que es con 2000 años más, debe estar bien cimentado. Ahora, estos tres santos, Santa Teresa de Ávila, sin detenernos justamente porque son tres santos de, la verdad, como dice el mismo Rubén, tronco de santos, dice en primera instancia Rubén, buscando inspiración y la radiación para escribir las metaconsideraciones, me fui primero al convento de San José de Ávila, esto es en España, desde Santa Teresa, donde Santa Teresa escribió las constituciones para la conducción de las carmelitas descalzas y descalzos. Luego se va a otro lugar, pero no es asunto de buscar radiación, también indagar. San Benito, alguien por favor que lo ayude con la lectura. San Benito, Gracias. origen de las metaconsideraciones. Continuando en la búsqueda e investigación para la concepción de las metaconsideraciones, me fui a buscar la radiación e inspiración remontándome en la colina de Monte Cassino, Italia, en la celda donde San Benito escribió sus reglas para la gestión de todos los benedictinos del mundo. Rubén Cedeño, Metaconsideraciones. Esto, ahí fue a Italia, ¿ya? Donde está justamente San Benito, buscando e investigando. Luego, a San Francisco de Asís. ¿Alguien que nos ayude con la lectura? Señora Pilar, gracias. Gracias, buenos días. Buenos San días. Francisco de Asís, origen de las metaconsideraciones, concluyendo en la indagación para lograr la creación de las metaconsideraciones e impregnarme de la energía apropiada, me adentré en Ribotorto, en la campiña de Asís, Italia, en la celdita de piedra donde San Francisco escribió sus reglas para la orientación de todos los franciscanos del mundo que tantos santos han producido. Metaconsideraciones de Rubén Cedeño. Muchas gracias, señora Pilar. Bien, vean ustedes que se va a tres partes, ¿no? Buscar radiación, buscar inspiración. Y aquí quiero hacer algo factual, guardando la distancia, pero tiene sentido. Estas metaconsideraciones fueron inspiradas, no, fueron, si no copiadas, de estos tres santos. Recuerden que era la era de Piscis, eran reglas a cumplirse. Estas de acá están adaptadas a la situación. Y eso de andar buscando radiación, buscar la forma y tener el contexto, le encuentro yo explicación. Yo no tengo nada de santo a propósito, pero algún rato, hace algunos años, más de 20 años, me invitaron a colaborar en un periódico acá en Guayaquil, de una muy buena circulación. No era tamaño estándar, lo que se llama técnicamente sino tabloide. Tenía una columna que salía una vez a la semana. Material había, porque era mi actividad, ¿no? Hacer columna de deporte, particularmente del fútbol. Y me llamaban, ya está la columna, espérate, le digo. Porque en ese momento, ahora ha cambiado un poco la modalidad. Te enviaba el material 24 horas antes, por lo menos, para que circule, se publique al siguiente día, porque había que corregir, había que hacer las cosas internas. Y resulta que tenía yo el tema, y me salía una idea aquí, una idea más acá, y no sabía cómo comenzar. Iba a hacer mis actividades y de repente se me venía una idea y la anotaba. Otra idea se me anota. Pasaba un día, 2 días, 3 días. Oye, ya te la envío. Porque era un día específico que se publicaba la columna. Digo esto porque llega un momento en que ya te da ese clic y comienzas a desarrollar. Y siendo un periódico tabloide, son números de caracteres limitados. No puedes ampliar. Entonces tenía que ser preciso. Y hasta que ya, o iba al mismo periódico, hacía la columna, le cambiaba aquí a acá, pero ya, uno internamente, ¿qué dice? Ahí está.
eso uno queda internamente tranquilo porque sabe que lo que ha hecho es, o de repente se quedó algo. Digo esto porque al decir Rubén, atesorar todo esto, estas normas, estas reglas, estos 3 santos, más la experiencia de cada grupo, imagínense en el mundo, iba incorporando y tiene sentido. Entonces, atesorando vibraciones, inspiraciones, acotaciones, revisiones, actualizaciones, revisiones y múltiples ediciones se fueron acotando durante décadas los apuntes que constituyen actualmente las metaconsideraciones. Recordemos la Universidad de Acuario con las premisas agotadas por nuestro Saint Germain: una iglesia sin iglesia y una religión sin religión. Porque nosotros, al fin y al cabo, somos un templo, y si te vas al mundo a andar ruido, ¿qué tienes que hacer? Ese templo llevarlo adentro. Estás en el mundo sin ser de este mundo, guardando la distancia, cada quien con su gradiente. Entonces, ese es el asunto. ¿Por qué estas normas de 400 páginas y hablan más? Porque imagínense tantas situaciones que ocurren antes de la modalidad, ahora con la nueva modalidad y lo que vendrá, ¿cómo será? Bien, ¿alguna inquietud hasta ahí? Está claro, ¿no? Esto como base para ir desarrollando, avanzar un poco rápido, porque todo esto tiene sus objetivos. Por favor, alguien que colabore con esta diapositiva. María Luisa, gracias. Buenos días, gracias. Meta, consideraciones, objetivos. Ser un manual de procedimientos del desenvolvimiento interno para meta facilitadores, meta estudiantes y meta grupo. Facilitar sugerencias para reflexionar y considerar, y no ser reglas para obedecer. Capacitar la forma de facilitar y sostener las meta actividades. Conseguir que se transmita el espíritu de lo que se comunica de forma factual, sin planteamientos verbales, apologéticos, teóricos ni doctrinales. Rubén Cedeño. Muy bien. Estos puntos están claros. Manual de procedimiento para el desenvolvimiento interno para los 3 o la mesa de 3 patas. Meta facilitantes, meta estudiantes y meta grupos. Entonces, para este objetivo se necesita consideraciones o situaciones a resolver para cualquiera de las estas tres bases para el desarrollo y lograr el objetivo. Porque esta actividad estamos desarrollando el objetivo para comprender el propósito, que al cierre de la actividad lo vamos a ir precisando. Facilitar sugerencias para reflexionar y considerar y no ser reglas para obedecer. Eso está claro, ¿no? Lo que se considera acá, los contenidos de cada actividad, es para ser considerado. Pero se supone que si están incorporándose a una actividad, se entiende que van a acatar o se asume que es lo que va a mejorar nuestras vidas. Capacitar la forma de facilitar y sostener las meta-actividades. Es otro de los objetivos de estas metaconsideraciones. Y conseguir que se transmita el espíritu de lo que se comunica de forma factual, sin planteamientos verbales, apologéticos, teóricos ni doctrinales. Es decir, con algo práctico. Ahora, ir detallando los términos, los planteamientos, ya sabemos, el tema apologéticos, no ponderamos lo que nosotros ofrecemos. Eso queda al discernimiento de la persona que escucha, que practica. No somos apologéticos, no estamos ponderando a ningún maestro, simplemente aplicamos las consideraciones como debe ser. Y por supuesto, sin esos planteamientos teóricos ni doctrinales, sino más bien algo factual, algo práctico. ¿Se entiende hasta ahí el asunto? Este es las metaconsideraciones como objetivo. Orden de una meta-actividad. Si tienen ustedes algún caso que pueda nutrir esta actividad en cuanto a experiencia, sería importante que lo hagan, porque lo que más queremos es que sea con ejemplos, con vivencias. El orden de una actividad, ya lo que estamos algún tiempo, se hace de una manera, si no mecánica, pero bastante
regular. Si se transmite por redes, acondicionar el salón una hora antes con escenario, luces, sonido y llaves tonales. Hemos estado el tiempo suficiente para hacer la actividad. Recibir a los participantes con llaves tonales del sexto rayo rubí liberadas. Justamente aplicando las consideraciones, no podemos poner en transmisión una llave tonal que tiene derechos de autor. Tiene que ser respetado eso, tiene que ser liberado. Comenzar puntualmente, eso sí es sine qua non. Comunicar ética para una meta actividad, le veremos en el siguiente cartel. Sacerdocio acreditado realizar con el poder del verbo un servicio acorde a la actividad sin transmitirse por redes. Igual lo hemos hecho cuando amerita, si es por ejemplo hacer un servicio elemental lo hacemos, o dependiendo de las circunstancias. Por lo general, el servicio del día se lo hace. Comunicar la actividad programada, eso que está en los carteles, eso que ya se anuncia, lo que está programado se la comunica, con alguna excepción de pronto en precisiones, pero básicamente con lo que se ha programado. Solicitar la donación amorosa, que eso es parte de la forma de sostener las actividades, y concluir con una llave tonal alegre, porque si ya estamos entonaditos, venimos con situaciones, en el transcurso de la actividad nos olvidamos de apariencias, etcétera, etcétera, si es que las hay, pero terminamos siempre de una forma alegre. Nos detenemos en el asunto de la ética para una meta actividad. 1. Asistir elegantemente y puntualidad. Eso es el denominador común aquí. Uno más elegante que el otro. Teléfonos apagados y guardados. Eso también ya se está haciendo la costumbre. Personas nuevas a veces sí tienen algún tipo de la costumbre, ¿no?, de no apagar el teléfono. Reitero, si tienen experiencias a base de estas situaciones que se dan justamente en las actividades, cuando viene un meta facilitante fuera de la ciudad del país, a veces ocurren cosas. Si tienen experiencias, pueden ustedes compartirlas para ir graficando todo esto. Evitar niños que no sean del grupo. Esto es importante porque los niños necesitan su espacio y tienen que estar con su tutor. No llevarlos a una actividad a un niño que de repente está en otra onda. Y es muy importante que el tutor esté al lado del niño. Ahora, si el niño está dentro de unos padres que están dentro de esta actividad o les gusta, no hay ningún tipo de inconveniente. Impedir ingesta de líquidos, alimentos o chicles. En este punto. Luego tenemos prescindir de reservar o cambiar de asiento. Repito, si tienen experiencia en alguno de los puntos, pueden pedir la palabra y dar alguna vivencia al respecto. ¿Quién continúa, por favor, con esta ética para una meta actividad? Nos quedamos entonces en el sexto punto. Ingrid. Si la actividad es con libro abierto, ir preparado. Permanecer sin tomar apuntes. Participar de los servicios y de la actividad. Ofrecer una donación amorosa al final. Vestirse del color de los rayos, evitando el negro. Rubén Cedeño, metaconsideraciones. Estado en algunas comisiones de protocolo, ¿alguna experiencia previo a la actividad de pronto que te recuerde o dice sería importante para ir graficando? Bueno, normalmente cuando vienen metafacilitantes de algún otro país, como vienen personas nuevas, siempre nos toca hacer hincapié en cuanto al apagar los celulares y también en el tema de no cambiar de asientos. O sea, pero gracias al Padre ya hemos tenido un trabajo sostenido y ya cada vez más la gente está más consciente del tema y realmente nos ayuda en ese aspecto. Es lo que yo te puedo compartir. O sea, cada vez, gracias a Dios, como es la actividad que se ha venido desarrollando cada año, la gente está más educada, que es maravilloso. Sí, importante. Hay experiencia y experiencia, ¿no?
Por ejemplo, aquí, bueno, están claros los puntos de lo que es la ética, mantener este comportamiento. ¿Por qué esto de mantener la ética? El tema de ética, así como un aspecto como para considerar el término ética. ¿Se les ocurre en este momento? Bueno, a mi modo de ver, yo tengo que ser respetuosa según el lugar que vaya a visitar. Entonces, si voy a un grupo espiritual, independientemente del credo, tengo que... Independientemente del credo, tengo que ser respetuosa con este grupo espiritual, o sea, no voy a imponer lo mío, porque nos ha tocado, ahora que me haces recuerdo, Francisco, que hay gente que a veces viene de otros grupos y quiere venir a imponer lo que nosotros, su criterio en este grupo de acá, cuando no ha pagado salón, cuando no ha hecho una difusión del evento, creyéndose con derecho a proponer su teoría. Y eso no es coherente, porque si usted quiere proponer algo, usted tiene que pagar su salón, tiene que hacer su publicidad y tiene que llenar la sala con las personas que están acorde a lo que usted ha promocionado. Entonces, eso en el último evento que tuvimos con Fernando no sucedió, pero gracias a Dios, pues María Luisa aquí presente le dijo al Señor, muchas gracias, puede irse a otro lado, y todo se calmó. Sí, gracias, Ingrid. Este tema del respeto a veces es algo que debe ser intuitivo, por la sencilla razón. ¿Qué se diferencia el ser humano con los otros reinos? El asunto que tenemos una envoltura mental, así de sencillo. Los minerales tienen envoltura física, los vegetales envoltura física vital, los animales envoltura física, vital, emocional. El ser humano tenemos envoltura mental. Al tener envoltura mental podemos elaborar pensamientos. Estos pensamientos, al estructurarlos, tienen que ser lógicos. Y al ser lógicos tiene que haber ética, que se respete. Es importante. Bueno, en todo caso, dentro de este asunto de las experiencias, me recuerdo ahora en el punto 4, impedir la ingesta de líquidos, alimentos o chicles. Un amigo de las actividades, no de estas, sino de mis actividades cotidianas, me decía, él era como misólogo. Misólogos son las que guían a las candidatas, ¿no?, a la reina de belleza. Había un concurso en una institución bien nombrada. Iba a la chica como candidata. Entonces él estaba orientando en el asunto. Están las candidatas, están las reinas, y la señorita estaba, y él contaba, y le decía, y ella no le entendía, y ella seguía, ¿no? Entonces no había forma, no, hermano, no había forma de decir. Total que hubo una pausa del evento. Por favor, bota el chicle, escupe el chicle. La señorita estaba masticando chicle. Lo que pasa es que en una mesa de sesión se notan los movimientos. Y la chica no quedó. Tenía potencial para ser reina, una dignidad, no quedó. Por estos detalles. Cuando uno está acá, igualmente ve los movimientos, ¿no? Ve los movimientos. Eso, por ejemplo, masticar chicle. Y no era un asunto que acá somos muy meticulosos en que se ordenen las cosas. Pero un evento social que de pronto hay ciertas libertades, pero no. La chica perdió una muy buena opción en el asunto por masticar chicle. Para que se den cuenta, esto de lo que se dice aquí tiene un motivo. La ética es importante. Bueno, todo está claro, ¿no? Si se es con libro abierto, tienes que comprar el libro para comenzar a tener tu libro para poder hacer la actividad. Permanecer sin tomar apuntes, esto se graba en el alma, es cierto, no se puede hacer dos cosas a la vez. Participar de los servicios de la actividad, ofrecer una donación amorosa al final para poder sostener las actividades, y además estás retribuyendo lo que estás incorporando a tu conciencia. Tienes que ser generoso, agradecido más que nada.
y vestirse del color de los rayos, evitando el negro, eso se entiende que se debe cumplir. Otro ejemplo factual del color, que no es justamente, hubo una reunión de parientes, yo soy católico, bueno, me creí católico, y había una misa, y una persona, pariente, una prima segundo grado, tercer grado, me pregunta, ¿cómo me veo? Iba a la misa, estaba de falda negra y una blusa gris. Le digo, me preguntas, ponte una ropita clara. Claro, ¿cómo andas en tus cosas? ¿Quieres que me cambie? Me estás preguntando, te estoy diciendo. Y mira, además, tú eres un poco delgada. Y el negro como que te solo un poco. Una ropita clara como que Pero bueno, es tu decisión. Total que la vi a las semanas y ya la vi con ropa clara. Ya tenía ropa clara. Pues al momento no podía o no quería aceptarlo. Pero me preguntó. Siempre se respeta el libre albedrío. En todo caso, esto de vestirse de los colores del rayo hay que aspectarse con los rayos del día, indudablemente, porque los colores claros es la luz y lo que no es la luz es lo contrario. Bien, ¿preguntas hasta aquí? ¿Continuamos? Muy bien. En todo caso, lo importante es ir a una actividad muy positiva. ¿Alguien que pueda colaborar con la lectura? Sí, gracias. Positivismo al asistir. El primer objetivo de metafísica es positivismo y celebra. Se ocupa y atiende esmeradamente al que viene, asiste y puede llegar a las metaactividades. Más aún, al que vence obstáculos. La metafísica no se ocupa, no lamenta, no opina y hace silencio del que no viene. No asiste, no puede llegar. La metafísica no invita, no regaña al que falta, ni le dice a nadie que venga. Respeta en silencio el libre albedrío. Muy bien, gracias. Sí. Está entendido esto, ¿no? Totalmente. Si vas a asistir, vas positivo. Si no, no hay necesidad. Vamos a avanzar un poco. Me detuve en el asunto de las metaconsideraciones al inicio por motivo de que es importante saber en qué estamos ubicados. Porque las consideraciones están expuestas en tres bloques según las tres horas. El Buddhán o facilitante, el Dharma o enseñanza y el Sanghan o grupo. Es decir, que para estas tres bases, tanto el facilitante, la enseñanza y el grupo, tienen el soporte de unas consideraciones para poder desarrollar. Es importante esto. Y los 5 elementos esenciales, que es el estudiante, el facilitador, el grupo, la enseñanza o Dharma y la pedagogía. De los 5 estos puntos, ¿cuál sería el más importante? Ana María. La enseñanza o Dharma. La enseñanza o Dharma. Claro. Todos son importantes, están interrelacionados, pero la enseñanza o Dharma es el motivo para lo demás. Esto es como los partidos. Hay un equipo y hay otro equipo, ¿hay competencia? Todavía no. ¿Qué falta? El juego. El balón. Ah, O el instrumento. Claro. Están los dos equipos, está el instrumento. Hablando del fútbol, por eso estás hablando del fútbol. Puede ser otro deporte. Están los 3 elementos. ¿Puede haber partido? Están los dos equipos. Está el balón, por ejemplo. ¿Puede haber partido? Sí. No, falta el campo de juego. Está el campo de juego y los otros 3 elementos. ¿Hay partido? No, falta el juez. Y está el juez. ¿Hay partido? Tampoco. ¿Con qué regla vas a dirigir? Tiene que tener las reglas. Pero se lo puede hacer. En todo caso, es importante los factores. Hago estos ejemplos factuales porque hago mi actividad y a veces asocio. Y algo más importante, ya al final, que me parece que sería interesante ponerlo a consideración. En todo caso, el estudiante, el facilitador, el grupo, la enseñanza o Dharma y la pedagogía son 5 elementos esenciales para desarrollar la actividad que está. Y por supuesto,
¿Cómo la desarrollo? Aquí tenemos este grupo de textos, esta formación integral metafísica. ¿Alguien que colabore? Para el que desee iniciar en estas actividades, aquí tenemos, para comenzar por el principio, ir desarrollando. Entonces yo mismo lo voy desarrollando. Pilares de la metafísica, que es el principio principal. Gracias, Ingrid. Formación integral metafísica. Primero, pilares de la metafísica. Segundo, metafísica avanzada. Tercero, 7 rayos. Cuarto, antropogénesis, interiorismo 1. Quinto, cosmogénesis, interiorismo 2. Sexto, retorno al ser, interiorismo 3. Séptimo, primera iniciación a los pies del maestro. Octavo, segunda iniciación, la voz del silencio. Noveno, tercera iniciación, luz en el sendero. Décimo, cuarta iniciación, máximas de Jesús. Onceavo, Yoga Sutras de Patanjali. Doceavo, Gita Sencillito, Rubén Cedeño. Ahí tenemos todo un material para desarrollar como una formación integral. Es decir, fácilmente se van cuántas encarnaciones hay solamente en estos textos, ¿no? ¿Cuántas encarnaciones se irían? Pero es importante. Alguien diría, ya con pilares de la metafísica, si usted domina los pilares, poder de causación, usted se libera de muchas situaciones. Prácticamente es un rey. Pero hay que ir avanzando. Y como si fuera poco, y esto que no está aquí el Sagrado Libro Yo Soy, y toda la descarga de San Germán. Esto, imagínense lo que hay que interiorizar. Y como si fuera poco, hay más. Para más encarnaciones. Te lo puedes leer de pronto en una sola. El asunto es interiorizar, concienciar. Así que tenemos para cuántos cientos de años con todo esto. Así que es importante el contenido y lo que está por descargarse todavía. Y todo esto fundamentado, soportado, que no es por imaginación. ¿Pregunta hasta ahí? Ok. Nos quedamos un ratito con los facilitantes, ¿le parece? Es un término en lenguaje inclusivo. Todos estos nuevos lenguajes que llegan, nos llegan, es justamente para... es la nueva era, para hacer términos inclusivos. Lo que era facilitador, ahora es facilitante. La actitud del metafacilitante. Si alguien está facilitando los contenidos, de por sí ya está trabajando los rayos. Al tomar la decisión ya es el primer rayo, la voluntad, con entusiasmo, ¿no? Si conoce, ya está con el segundo rayo, que es la sabiduría. La inclusión, tercer rayo. La pureza de intenciones, del cuarto rayo. La alegría, veracidad, del quinto rayo. Y la veracidad es importante porque lo que puede decir el facilitante. El asunto es que la veracidad nos da los contenidos. Los contenidos son veraces. Ahora, si esos contenidos a través de una persona que tiene credibilidad, mejor, ¿no? Porque al rato de la hora no puede sostener una persona que vaya a mentir, como con la personalidad. Tenemos suministro ilimitado de toda cosa buena del sexto rayo, libertad de expresión del séptimo rayo. Bueno, esto en cuanto a actitud del metafacilitante. ¿Alguna inquietud? Está bastante claro el asunto, ¿no? Tenemos características. No tiene alumnado, comparte con participantes. Esto de no tiene alumnado me encantó. Ustedes saben lo que es dirigir las almas de las personas. Dirigir almas de las personas es muy delicado. Ingrid, ¿alguna aportación? Es muy delicado y aparte la persona se hace dependiente del que lo está dirigiendo y no toma sus propias decisiones y por lo tanto a largo plazo no va a desarrollar su ser interno. Gracias. No manda, sugiere. No atemoriza, da confianza. Alguien, 2 o 3 personas se ríen con el asunto de atemorizar. ¿Sonó algo por ahí?
Ya no, ya no. No dice mi grupo, sino nuestro grupo. No dice yo, sino nosotros. No se preocupa, se ocupa. No presume, comparte. Rubén Cedeño. Todos estos términos, miren que son inclusivos. Porque el asunto aquí es el grupo. Pueden hacer alguna acotación si desean. Esto es abierto, esto es participativo. Bien. La verdadera facilitación. Ser estudiante de alguien que facilita no es una idea o afirmación veleidosa. Es porque precisamente se estudia con esa persona siendo cumplido con las prácticas y sugerencias hechas a viva voz, comunicándose, dialogando frecuentemente, atendiendo, sirviendo, amando, y de esa manera el hecho se consuma, de facto. Es decir, la relación constante. Porque uno es, bueno, yo era, por ejemplo, muy fanático de artistas. Yo soy, y llega el artista, dame el autógrafo porque yo soy, y sabrá ya que yo soy fanático. Entonces, hay personas que tienen algún facilitante por redes, yo soy alumno de ese facilitante. Y está bien, podemos tener simpatizantes, 1, 2 o 3 facilitantes, pero al rato de la hora es el tú a tú, la forma factual. Esa es la verdadera facilitación. Por motivo de que aquí presencialmente está torta la radiación. Ingrid. Ahí se crea la radiación, la relación y el intercambio, que es muy importante y es lo que nos ayuda a tener tener esos méritos para seguir creciendo, desarrollando nuestro ser. Ahí se consuma lo que dice aquí en el cartel, de facto. Es de hecho esa relación. Derecho a facilitar. Toda persona, no importa el nivel cultural de instrucción, su clase social o cultural, su nacionalidad, raza u orientación sexual, tiene derecho a facilitar la enseñanza interna metafísica. Si no tiene inteligencia, la desarrolla. Bueno, aquí hay algunos que son facilitantes, cada uno sabrá qué le toca. Si carece de cultura, la aprende. Si no sabe hablar o leer correctamente, lo practica. Si es tímido, mi ropa tendida por ahí, si es tímido, ejercita ser extrovertido. Si no sabe vestirse, no es elegante y refinado, imita a los que saben. No se detiene ante ningún impedimento, no importa los defectos y fallas que pueda tener. Inquietudes, no. Todo está claro, ¿no? Esto es todo en torno a facilitar. Se puede comenzar a facilitar teniendo un simple grupo de estudiantes y luego pasar a tener varios grupos en diferentes sitios. Si ya se conoce y se practica y se trabaja la práctica de la presencia de Dios, sus aspectos, principios, se le sabe quitar el poder al mal y otros asuntos, se está en capacidad de comunicar la metafísica. Básicamente es ver el factor 21 y practicarlo, entonces ya podemos, con las bases, ¿no? Con las bases podemos ir enseñando. O lo que nos piden. Esta semana me encontré con una persona que venía hace muchos años y ya con bastante edad, para la época que la vi, dice, hola, qué bien que te veo, ¿y cómo estás? Mira, la verdad es que estoy sola, había tenido su distanciamiento con la pareja, pero créeme que estoy más liberada. Entonces me digo, ¿estás liberada? Sí, pero ¿qué más? Sí, ahora ya no estoy desesperada. Le digo, es que estás comenzando el desapego, te estás desapegando, debe ser, ¿no? Estoy sola prácticamente con una pariente ahí, pero como que se lamentaba, pero a la vez estaba con cosas que la reconfortaban. Entonces, ¿qué hago de aquí más? Entrégaselo todo a Dios. O entra al gran silencio. Yo he escuchado el gran silencio. Deja que todas las cosas que se vayan al gran silencio, se disuelvan y olvídate de las cosas, quédate livianito. ¿Verdad? Sí, estaba en esas cosas. Bueno, fueron como unos 10 minutos, pero la dejé hablar, De todas maneras, se fue bastante reconfortada, tranquila. En todo caso, de lo poco que sé, de lo que me pedía, en ese momento le pude decir, que lo haga o no lo haga, no sé, pero que me salió en ese momento. Entonces, para dar
el Dharma en cualquier momento, en cualquier lugar. Ahora, si se lo hace de una manera más formal, obviamente que es mejor, ¿cierto? Continuamos. Observa la metaactividad. ¿Alguno de ustedes? Carlita. Observa la metaactividad. Si la metaactividad es sin entusiasmo, sin alegría, sin participación, sin práctica de lo que se dice, desanimada, aburrida, monótona, fastidiosa y eres facilitador, cambia la actitud de inmediato. Y si eres meta estudiante, vete de allí o desconéctate antes de que te contamines del descorazonamiento, porque ese no es el espíritu de la metafísica. Rubén Cedeño, Metaconsideraciones. Gracias. Bueno, como esto es libre, tienen libertad de venir y libertad de salir. Así que eso ya la percepción de cada estudiante, de cada persona, sabrá determinar. En el momento en que se comete el error, el facilitador corrige y da la lección, sin importar que lo critiquen. Un verdadero facilitador de metafísica tiene que ser un maestro real, aunque no se considere como tal. Esto de las correcciones hay que tener bastante tiempo. Cuando yo comencé, medio empujado también a dar. A veces yo corregía, pero faltaba un poco más de tiempo. Bueno, el que quiere aprender, se aguanta. Yo quería aprender de cualquier forma que me decían, ya tenía que aceptarlo. Pero siempre hay formas y formas, ¿no? Hay facilitantes que sí te dan tu remesón y vuelves donde el facilitante, porque saben que es para tu bien. Hay otros que no tienen ese estilo, te dan el remesón y ya no regresan más. Pero bueno, a ver, esto es importante. ¿Alguna persona que lea esta diapositiva? Anita. Si no vas a ir contento con una sonrisa en tus labios, a recibir la enseñanza espiritual, a encontrarte con tu maestro o facilitador, mejor no vayas. Rubén Cedeño, en Promesa de Amor del Señor Kuthumi. Igual, si no vas contento a la actividad, tampoco vas contento a encontrarte con tu maestro. Muy bien, estamos ya, la presencialidad, ya saben que es muy importante, la radiación, que en línea. En línea hace el seguimiento, hace una secuencia, pero la presencialidad es lo que te da esa radiación. La inasistencia, que se supone que si estás en un grupo relativamente en continuidad, tiene que haber una continuidad, justamente, y excusarse ante quien facilita la espiritualidad por no asistir a su actividad no justifica nada, ni hace quedar bien a nadie, porque el daño de la faltante es irreparable. Si el estudiante no está dispuesto con la discreta capa del silencio a renunciar a todo por participar de la enseñanza espiritual, como lo está quien lo facilita comunicándola, todo se convierte en un despropósito inútil donde mueren los objetivos del Dharma. Cuando estamos recién de buscadores, andas por aquí, andas por allá, andas por acá, son digitantes. Buscas tú la enseñanza. Después que llegas a una escuela, alguna actividad de esta, resulta de que eres un simpatizante espiritual. Después ya eres un participante. Al ser participante, se entiende que ya hay un compromiso. Entonces tiene que haber una regularidad en la asistencia. Interno, ese compromiso interno, no un compromiso develado, ¿no? Estamos diciendo que internamente voy a continuar con las actividades, pero se entiende. Entonces, no asistir, ya dejar un poquito los apegos, esas situaciones que hay a veces en la parte externa, habría que priorizar la actividad. Hablando de facilitador interno, no autoritario, de buena voluntad, tiene que ser inteligente, con conocimiento interno, incluyente, de puras intenciones, veraz, desapegado al fruto de la acción, amorosamente compasivo. El facilitador exquisito, quienes facilitan la metafísica son la cara visible de la misma. Esto conduce a que sean los más espirituales,
supremamente delicados, mejores vestidos, muy elegantes, de comportamiento excepcionalmente ceremonial, de mucha etiqueta, de hablar exquisito y escritura impecable. Bueno, ahí el estudiante puede discernir con cuál facilitador se queda, ¿no? Imagino que sí. Justamente. Aquí hay algo importante. Por cada estudiante que un facilitador logra llevar hasta la ascensión mediante la enseñanza espiritual, aparece una estrella en su aura, formando una corona de estrellas brillante en el aura. Bonito, ¿no? Hace mucho tiempo, yo recuerdo de los facilitadores, había una persona que facilitaba y le escuché decir, hablando con los estudiantes, tantos estudiantes tengo tanta estrella, pero no la captaba bien. Con esta diapositiva ya comprendo mejor. Esa persona que facilitaba, ¿cómo se la podría, qué estaba incurriendo de lo que hemos visto? Al esperar de que sus estudiantes, ya asumía que cada estudiante era una estrella que se incorporaba a su aura. Carmen. Bien, yo pienso que si ese facilitador de ese tiempo decía eso, los estudiantes que estaban, no todos iban a lograr esa ascensión. Podía ser uno, podía ser dos, o no podía ser nadie, ¿ya? Porque era dependiendo de lo que ella transmitió, de lo que ella... De que esa persona transmitió. De lo que el facilitador transmitió para poder que se logre que ese estudiante llegue y ella tenga eso. O sea, no podemos decir, si yo tengo unos 4 o 5 estudiantes, ya tengo 5 estrellas, no, porque no sé cuál va a ser la evolución del estudiante, si que va a seguir o no va a seguir, y yo ya me estoy dando ese privilegio, porque tú tienes que, cuando tú facilitas, no tienes que tener el ego, por eso lo estás haciendo, tienes que hacerlo con pureza de intenciones, sin recibir nada a cambio, porque cuando tú das, no piensas lo que vas a recibir, si lo haces sin ningún que yo vaya a recibir algo. Sin estar apegado, muchísimas gracias, Anita, sin estar apegado al fruto de la acción. Exactamente, gracias, Carmen. Gracias. Y siempre y cuando esos estudiantes logren la ascensión. Bueno, de todas maneras, como para reflexionar. Así que simplemente, bueno, algún rato esa corriente de vida en su evolución va a ascender. Habrá que ver quién ayuda a ascender efectivamente. Bien, continuamos. Un estudiante de la luz nunca expresa, me parece que, creo que es, puede ser esto, creía que, me imagino que, supongo que este grupo va a ascender. El estudiante sabe o no sabe, y si no sabe dice, no sé. Aquí recuerdo lo que está en el libro A los pies del maestro, que dice Alcione, que fue Kuthumi, que decía, hay 2 clases de seres, los que saben y los que no saben. Así de sencillo. Y como siempre es importante el asunto factual, quiero volver a mi actividad, ¿no? Y no solamente lo que una vez en tantos programas de plataformas, programas de carácter político, de cualquier tipo, ustedes ven 2 o 3 personas en paneles discutiendo, por lo general, que es una técnica para captar atención. Y resulta, al menos en mi actividad, que dicen, bueno, resulta que hablamos de 2 selecciones. Tal jugador está lesionado, en todo caso, y comienzan, ¿no? Comienzan con planteamientos incorrectos, premisas incorrectas, porque son suposiciones. Y la alineación va a ser así, o a nivel político, y el que va a pasar con la renuncia va a ser así. Y comienza la discusión, a base de cuestiones incorrectas, de suposiciones.
En síntesis, la conclusión es incorrecta y se pasan 10 minutos, 15 minutos discutiendo en función de premisas incorrectas. Y al rato de la hora el partido termina 0-0. Y nada de lo que dijeron. Entonces, es importante. Imagínense ustedes en nuestra actividad. Supongo una inquietud. Lo que a veces el ego del facilitante o asocia esa pregunta o la respuesta a otra cosa y por no quedar mal la dice. El saber o no saber. Si no, no sé. Es importante. El estudiante sabe o no sabe. Más aún el facilitante. Porque estamos en proceso de aprendizaje. ¿Inquietudes? Anita, gracias. Y sobre eso que acabas de decir, es el tema de que uno debe hablar siempre de lo que ha vivenciado, porque es la única manera que tienes de irradiar. Tú no puedes hablar de algo que no has vivenciado, que no has vivido, porque es fofo, es vacío. No le vas a llegar a nadie. Por eso es tan importante. Y volviendo al tema de lo que tú dices, el ejemplo que tú pones, yo también me río porque digo, capaz que nunca ni siquiera han ido a una cancha a patear una pelota de fútbol y se atreven a decir tanta cosa. O sea, uno tiene que hablar de lo que ha vivido, nada más, de lo que has hecho tuyo, de lo que ya tienes interiorizado. Sí, no, aparte de eso, podría ser algo o premisas reales, o sea, de situaciones que han ocurrido, pero son suposiciones, por lo general, en muchos aspectos, en la política, en los programas ahora de farándula. Se supone y están con muchas suposiciones. Es importante esto, la importancia de lo factual, los ejemplos, y si es vivenciado, mucho mejor. Entonces, ¿cómo ir comprendiendo mucho más las relaciones horizontales, así a grandes brochazos? Por favor, para tener inteligenciado un poco en cuanto al contexto, lo que nos dice Rubén de las relaciones horizontales. Alguien que ayude con la lectura, por favor. Maravilla. Relaciones horizontales son las existentes entre los metaestudiantes y el metagrupo, relacionado con la ley motriz de la vuelta en círculo del tercer universo y el tercer fuego, que unen y hacen interactuar en amigabilidad, alegría, participación inclusiva, asistencia, disfrutando de recibir del metafacilitante la metaenseñanza. Visitas a conciertos, teatro, cine y demás actividades relacionadoras. Y más nada. Estas no son para inmiscuirse, opinar ni dar órdenes, ni lineamientos a otro metaestudiante o metafacilitante, a menos que sea el metaestudiante de la persona, ya que contraviene el libre albedrío y produce la incursión de energías siniestras que destruyen las metarrelaciones. Rubén Cedeño. Miren que todo este cuerpo de normas y de consideraciones están para los tres grupos, facilitante, el grupo y la misma en los contenidos, la enseñanza. Y aquí sí nos podemos manejar en las relaciones horizontales, porque es como un poco más distendido cuando estamos entre nosotros, ¿no? Sin una autoridad, porque todavía hay algún rezago de pronto de alguna autoridad. Pero acá con la libertad, sin llegar al libertinaje y respetando el espacio de la otra persona. Más aún si la otra persona tiene otro facilitante. Entonces hay que guardar la distancia. Algún rato les puse, repito esta foto que es bonita, ¿no? Aquí hay una relación horizontal con un ambiente cordial, armonioso, y ¿qué otro término sería? Un ambiente así muy participativo. Y felices. En todo caso, la meta comida, justamente en eso, ahí procedamos adecuadamente, que debe estar también con otras consideraciones, lo que hay que hacer en el asunto de las comidas. Aquí se da un desglose de lo que se debe tener conocimiento cuando un metafacilitante es invitado. Así que eso está claro, ¿no? Ya uno está inteligenciado, y los que no, con el tiempo suficiente, participar al metafacilitante donde se lo va a llevar, la comida que hay, las opciones, el orden ceremonial en los asientos, todo ya está inteligenciado.
solo se empezará a comer después de la bendición de los alimentos realizada por quien manifieste hacerlo. Cada uno ordenará el platillo de su preferencia y lo pondrá al centro de la mesa para compartirlo con todos. Al final, la cuenta se dividirá entre todos, prorrateando el costo de la comida del metafacilitante invitado. Estamos con un asunto bastante claro, ¿no? Pero ¿qué es lo más importante aquí en la metacomida? Compartir. 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 Y hemos compartido con tantos facilitantes internacionales. Compartir y más que nada la afinidad de los temas. Como estamos en la misma onda, compartimos. Pero de pronto, si alguna persona te dice con alguna autoridad, a lo mejor por cuidar al facilitante, le van a decir, no lo molesten. ¿Qué hacemos ahí? Y si tú de pronto tienes un respeto a ese facilitador, no fluye en la comida, ¿no? En la mesa, no fluye. A veces por ser tinoso, no molestar. Es importante. Y cuando ya hay esa apertura, fluye todo. Es importante este asunto. Igualmente acá, las relaciones horizontales, que vemos la desmontada del Congreso en Argentina, todo el mundo trabajaba haciendo lo que había que hacer. Aquí hay las relaciones horizontales y en algunas medidas las verticales cuando se respetan las cabezas de las comisiones. Y hablando de relaciones verticales, ya para ir terminando, alguien por favor que colabore con la lectura de este letrero. Ingrid. Relaciones verticales. Relaciones verticales son las que comunican de abajo hacia arriba y viceversa, a cada meta estudiante con su meta facilitante y de este con sus maestros y recíprocamente. Está asociada a la ley motriz de la flecha ascendente del primer rayo electrónico que facilita la instrucción, consejo, evaluación, sacudidas de conciencia, iniciaciones, sacerdocio, funcionalidad, vinculación y las más altas vibraciones. Si no se está de acuerdo con el metafacilitante, hay que retirarse con ética y delicadeza. Todos tienen que estar muy a gusto con su metafacilitador y metagrupo. Rubén Cedeño, Metaconsideraciones. Ahí está evidente, ¿no? Lo que son las relaciones verticales. Y yo repito esta foto que la puse en la actividad anterior porque se ve estas relaciones verticales. No con el tema de la autoridad, sino con el protocolo. Porque se ve el protocolo, se ve un orden, se ven caras felices. Y es la manera como se sintetiza el manejo de esta actividad interna. ¿Tienen alguna acotación viendo la foto? Algo que ustedes crean que amerite, que quede claro, ¿no? Las relaciones horizontales, las relaciones verticales. Porque estas metaconsideraciones abarcan todo, para todo tipo de situaciones. Bien. Dice Kutumi. Consideren al instructor, alguien que lea, es importante esto. Ana María, gracias. Consideren al instructor como a un estudiante compañero sobre el sendero. Bendíganlo, oren por él, ámenlo. Por su coraje para asumir el karma de los demás individuos a través de tal servicio y eleven al instructor mediante el amor de ustedes. No lo destruyan a través de su condenación, silente o hablada. Esto es pecado mortal. Maestro Kuthumi, libro El Gurú y el Chela. Más claro lo que dice Kutumi no puede ser. Eso ya es un asunto de cada estudiante, la consideración con su facilitante. Dicho esto, se entiende ahora sí, no creo que haya que ni desglosar esto, la metafísica libre. Podemos repetir todos al mismo tiempo. ¿Los 7 sí?
sin autoridad, sin reglas, sin imposiciones, sin restricciones, sin prohibiciones, sin dogmas, sin supersticiones. Claro. Antes que se me escape, ya para ir cerrando, vuelvo al asunto factual y de lo que yo más o menos he podido percibir. Estas metaconsideraciones son tan democráticas, tan libres, que yo no he visto en otros organismos, y le voy a decir rapidito. ¿Ustedes saben cuántas naciones tiene la Organización de Naciones Unidas afiliadas? Es la ONU a nivel mundial. 59, son 194, por ahí está. Hay un organismo que tiene más afiliados que la ONU, que se jacta: tengo más afiliados que la ONU. No se les ocurre. El Comité Olímpico Internacional. El mapa geopolítico se ha modificado en los últimos años. Hay repúblicas o naciones independientes que se han separado de la matriz, por decirlo así. Se ha modificado el mapa mundial. Al ser una nación independiente, hace su propia constitución, tiene que adherirse a los organismos internacionales y así por el estilo, porque son independientes. El Comité Olímpico Internacional tiene 204 o 5 naciones afiliadas, mucho más que la ONU, se jacta. ¿Por qué? Porque esto de los Juegos Olímpicos es lo máximo en cuanto a juegos a nivel mundial. Y participar es como un caché. Entonces todo el país quiere participar en los juegos. Y de hecho participa con los procedimientos de clasificar a los atletas, etcétera, etcétera. Resulta que aquí quería llegar, dice, una nueva república está independiente, una nueva nación. Y le pide la solicitud al comité para afiliarse. Ok, ¿quieres afiliarte? Ve. Pero eso sí, una vez que estás adentro, tienes que cumplir estas disposiciones, estas normas. ¿Para qué? Para preservar lo que es el movimiento olímpico, el juego limpio, el fair play, todas estas cosas. Lo que sí le dice es, si te afilias, no puede haber intromisión de tu gobierno en tu comité, porque ya es una intromisión. Así como entras, tienes que sujetarte a esta situación. Entonces, claro, ¿por qué él hace esto? Para proteger el movimiento olímpico, que no se meta la política ni nada, porque es puro. Cuando Pierre de Coubertin lo restauró, los Juegos Olímpicos modernos, a finales del siglo XIX, era justamente uno de los motivos, que unir a la humanidad. En todo caso, recuerdo la frase de Rubén cuando dice que aquí las puertas están entrejuntas para el que quiera entrar y abiertas de par en par para el que quiera salir. Entonces, si te vas al Comité Olímpico Internacional, sabes que tienes que sujetarte a cierta disposición. Aquí tú entras despacio para ver qué pasa. Si te gusta, te quedas. Y si vas contra alguna situación interna, ¿quién te puede castigar? Pregunto. Claro, o sea, físicamente nada. Pero están las leyes. Se encargan solitas de poner las cosas en orden. ¿Sí está claro eso? Entonces, si tú entras, correcto, pero tienes que tú obedecer las leyes de la vida, por lo menos. Es importante, interesante. Hago este ejemplo porque me pareció que se aproximaba mucho a la cuestión de la democracia y estas cosas de tener apertura. Pero esto es más libre que esto no he escuchado. No lo he vivido y al momento no lo he visto en otro lado. Bien, en todo caso, el objetivo es, con estos elementos, la enseñanza, quien facilita, quien estudia, el grupo y la pedagogía, para el aprendizaje metafísico, estos elementos interactúan, procurando que el participante en la enseñanza interna logre desenvolver los objetivos de la metafísica. ¿Cuáles son los objetivos de la metafísica? Ya para cerrar. Alguien, por favor, que nos ayude con la lectura. Los objetivos de la metafísica. Entre otros, Ingrid. Realizar la divina presencia de Dios, tanto el ser interior como el ser universal.
sus aspectos y principios para transmutar lo negativo en positivo y constructivo hasta conseguir la liberación ¿Liberación de qué? de la rueda del karma, de la rueda de la vida. Del sufrimiento. Claro, ser libre, liberarnos de los arquetipos, liberarnos de tantas cosas. Para esto es el propósito. Bien, preguntas, acotaciones, inquietudes, algo adicional. Entonces, muchas gracias por la atención. Ha sido a lo mejor un poquito amplia la actividad del día de hoy para quienes están al otro lado de la pantalla, porque hemos hecho las dos actividades en una. La anterior no fue colgada por consideraciones a ustedes por motivos técnicos. Con esto ya estamos ubicados y cuando lo amerite volveremos a tratar las metaconsideraciones que están por demás interesantes. Gracias por la atención. Será hasta una próxima oportunidad. Que la pasen bien.